Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 22 de junio. Hemos comenzado ayer la semana 12, duodécima, del tiempo ordinario. Seguimos leyendo el llamado Sermón de la Montaña. Después de las bienaventuranzas, pues viene toda esta concreción que poco a poco va adelantando el evangelista San Mateo. Hoy se nos habla de no juzgar. Evidentemente uno tiene que tener la vida y para eso tiene la cabeza, no solo para llevar pelo, sino para pues poder hacer un juicio de darse cuenta de la situación que está viviendo, de tener tomar partido, decisión, saber valorar las cosas. Pero el Señor no se dirige aquí a ese o habla a ese tipo de juicio, ¿no?, que uno tiene que tener en la vida humana y saber, pues eso, reflexionar, tener espíritu crítico sanamente, ¿no? Sino se refiere, la palabra clave es el hermano, ¿no? El hermano. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Sácate primero, entonces, y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. La palabra hermano es la palabra que da sentido, podemos decir, a todo esto, ¿no? Porque de lo que se trata no son del juicio de equilibrio, de decisión, sino el juicio de crítica y de murmuración y el juicio de condenación al hermano. Es ahí donde tenemos que, tomar partido en ese sentido y decir, yo no me puedo permitir juzgar a mi hermano. ¿Por qué? Porque no soy juez, soy hermano. Y estoy llamado pues a quitar hierro, a tender puentes, a facilitar que ese hermano se convierta, cambie de actitud, cambie de vida. Una cosa es corregir y otra muy diferente es criticar. La corrección fraterna es una de las obras de misericordia, es la que se hace por amor a la persona que tenemos cerca, ¿no? Sin embargo, con la crítica se humilla y podemos hasta causar sufrimiento. Con la exagerada comparación entre la mota y la viga, Jesús nos ayuda a reconocer que cada persona comete fallos, todos, nadie es perfecto, ¿no? Solo Dios puede ser nuestro juez. Pues como decimos en el Padre Nuestro, Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos comprometemos a perdonar. Percibir lo que hacen los demás y cómo se comportan, eso es inevitable, ¿no? Por tanto, no se trata simplemente de juzgar, sino de juicios condenatorios. ¿Quién soy yo para condenar al otro? ¿Y yo? ¿Y mis pecados? ¿Y mis errores? Ay, si Dios no tuviera paciencia conmigo o no me perdonase. Jesús reprocha nuestra hipócrita propensión a fijarnos en los defectos de los demás sin caer en la cuenta, blindados por nuestro narcisismo, de los que abundan en nosotros. A lo mejor no tenemos los mismos pecados, pero ¿qué? Tenemos otros, y la mayoría de las veces incluso peores. Y si vivimos de fachada, de apariencia, y por fuera, ¡ay, qué fulanito, qué bueno es! Pero a lo mejor en casa resulta que es un tirano. Con lenguaje hiperbólico, la mota, la viga, y eficaz, nos advierte que debemos atender primero a sacar las vigas propias que tenemos en nuestros ojos y por tanto nos ciegan, antes de querer quitar la mota que hay en el ojo del hermano. De lo contrario, Dios nos juzgará con la severa medida con que juzgamos a los demás. Al juzgar hay que tener presente el juicio de Dios. Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás
sacar la mota del ojo de tu hermano, ¿no? Pues eso, que nos ayudemos mutuamente, que nos perdonemos, que seamos capaces de alentar, de llevar adelante, que cuidemos la relación con los demás, que si tenemos oportunidad de hacer corrección fraterna, pues hagámosla con sencillez, con humildad y con mucho amor, y empleando siempre palabras de ternura, palabras de cercanía y no a lo bruto. Si yo intento corregir en el otro un defecto que tiene o una actitud que es mala, no puedo llegar allí como elefante en cacharrería, ¿no? Tengo que ir buscando pues el momento oportuno, hacerlo de tú a tú para que los demás pues tampoco se enteren, a lo mejor no son defectos conocidos, ¿no? Y aunque lo fueren, siempre es mejor de tú a tú y buscar también el momento personal, cuidar que la otra persona pues esté en un momento suave, en un momento bueno, oportuno, ¿eh? Pues todo eso hay que hacerlo y siempre, siempre la norma suprema es la caridad en todo, el amor en todo, porque si no lo estropeamos, lo echamos todo a perder. ¿Mm? Y trabajémonos nosotros mismos, primero de nada, conviértete para que puedas ayudar a otros en ese camino. Fíjate en la viga que hay en tu ojo, ¿no? Hoy la Iglesia celebra la memoria de muchos santos, San Paulino de Lora, San Juan Fischer y Santo Tomás Moro. Yo me quiero fijar precisamente en Santo Tomás Moro, aunque él también coincidió con Juan Fischer, ¿no? Este es uno de los, Tomás Moro es uno de los grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra. Cuando un rey impuro y caprichoso quiso acabar con la religión católica y ellos, Tomás Moro y Juan Fischer, se opusieron. Tomás significa el gemelo y en verdad que fue un verdadero gemelo en santidad y en cualidades con su compañero de martirio San Juan Fischer. Nació Tomás Moro en Shropshire, Inglaterra, en 1478. A los 13 años se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury y este, al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre, que era juez, le enviaba únicamente el dinero indispensable para sus gastos más necesarios. Y esto le fue muy útil, pues como él mismo afirmaba después, por no tener dinero para salir a divertirme, tenía que quedarme en casa y en la biblioteca estudiando, lo cual me fue de gran provecho para el futuro. A los 22 años ya es doctor en abogacía y profesor brillante. Es un apasionado lector, que todos los ratos libres los dedicaba a la lectura de buenos libros. Uno de los compañeros de este tiempo dijo de él este testimonio: es un intelectual muy brillante y a sus grandes cualidades intelectuales añade una gran y agradable simpatía. Le dejaron dudas acerca de cuál era o le llegaron, mejor dicho, dudas acerca de cuál era la vocación para la cual Dios lo tenía destinado. Al principio se fue a vivir con los cartujos, pero después de 4 años se dio cuenta de que no había nacido para esta heroica vocación. También intentó irse de franciscano, pero resultó que tampoco era ese su camino. Entonces se dispuso a optar por la vocación del matrimonio. Se casó, tuvo 4 hijos y fue un excelente esposo y un cariñosísimo padre. Su vocación estaba un poco más allá. Su vocación era actuar en el gobierno y escribir libros. Para con sus hijos, para con los pobres y para cuantos deseaban tratar con él, Tomás fue siempre un excelente y simpático amigo. Acostumbraba a ir personalmente a visitar los barrios más pobres para conocer sus necesidades y poderles ayudar mejor. Con frecuencia invitaba a su mesa a gente muy pobre y casi nunca invitaba a almorzar a ricos.
A su casa llegaban muchas visitas de intelectuales que iban a charlar con él acerca de temas muy importantes para esos momentos y a comentar los últimos libros que se iban publicando. Su esposa se admiraba al verlo siempre de buen humor, pasara lo que pasara. Era difícil encontrar otro de conversación más amena. Tomás Moro escribió bastantes libros, muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso es el que se llama Utopía. Esta es la palabra que significa lo que no existe, no, topos, lugar, lo que no tiene lugar. En este libro describe una nación que en realidad no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos del gobierno con los pobres y los desprotegidos, y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. El joven abogado Tomás Moro fue aceptado como profesor de uno de los más prestigiosos colegios de Londres. Luego fue elegido como secretario del alcalde de la capital. En 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores, pero este altísimo cargo no cambió en nada su sencillez. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia y comulgando. Tratable y amable con todos. Alguien llegó a afirmar, parece que le hubieran elegido canciller, solamente otro para poder ofrecer más a los pobres y desamparados. Otro añadía, el rey no pudo encontrar otro mejor consejero que este. Pero Tomás, que conocía bien cómo era Enrique VIII, declaraba con su fino humor, el rey es de tal manera que si le ofrecen una buena casa por mi cabeza, me la mandará cortar de inmediato. Ya llevaba 2 años como canciller cuando sucedió en Inglaterra un hecho terrible contra la religión católica. El impúdico rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa, Catalina de Aragón, y se fue a vivir con la concubina Ana Bolena. Y como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptase su divorcio o no lo aceptara él como reemplazo del Papa en Roma. Muchos católicos tendrían que morir por oponerse a todo esto. Tomás Moro no aceptó ninguno de los terribilísimos errores del rey, ni el divorcio, ni el que tratara de reemplazar al sumo pontífice. Entonces fue destituido de su alto puesto, le confiscaron sus bienes, y el rey lo mandó encerrar como prisionero en la espantosa Torre de Londres. Santo Tomás y San Juan Fisher fueron los 2 principales de todos los altos funcionarios de la capital que se negaron a aceptar tan grandes infamias del monarca. Y ambos fueron llevados a la torre fatídica. Allí estuvo encerrado Tomás durante 15 meses. Verdaderamente hermosas son las cartas que desde la cárcel escribió este gran sabio a su hija Margarita, que estaba muy desconsolada por la prisión de su padre. En ellas le dice, con esta cárcel estoy pagando a Dios por los pecados que he cometido en mi vida. Los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda, y todo lo permite Dios para bien de los que lo aman. Y lo que el buen Dios permite que no suceda es lo mejor, aunque no lo entendamos, ni nos parezca así. El día en que Margarita fue a visitar por última vez a su padre, vieron los dos salir hacia el sitio del martirio a 4 monjes cartujos que no habían querido aceptar los errores de Enrique VIII. Tomás dijo a Margarita, mira cómo van de contentos a ofrecer su vida por Jesucristo. Ojalá también a mí me conceda Dios el valor suficiente para ofrecer mi vida por la santa religión. Tomás fue llamado a un último consejo de guerra, le pidieron que aceptara lo que el rey le mandaba y él respondió, tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No acepto esos horrores del rey. Se le dictó entonces la sentencia de muerte.
Se despidió de su hijo y de su hija y volvió a ser encerrado en la torre. En la madrugada del 6 de julio de 1535 le comunicaron que lo llevarían al sitio del martirio. Él se colocó su mejor vestido, de buen humor como siempre, dijo al salir al corredor frío: por favor, mi abrigo, porque doy mi vida, pero un resfriado sí, así no me quiero conseguir. Al llegar al sitio donde lo iban a matar, rezó despacio el Salmo 51 o 50, misericordia, Señor, por tu bondad. Luego prometió que rogaría por el rey y sus demás perseguidores y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Iglesia santa, católica, apostólica y romana. Luego, enseguida, de un hachazo, le cortaron la cabeza. Tomás Moro fue declarado santo por el Papa en 1935. Este hombre, aunque no hubiera sido mártir, bien merecería que lo canonizaran, porque su vida fue un admirable ejemplo de lo que debe ser el comportamiento de un servidor público, un buen cristiano y un excelente ciudadano. Así decía un sabio de aquella época. Pues damos gracias a Dios por la vida, el testimonio tan bonito, tan elocuente de Santo Tomás Moro. Ojalá nosotros también tuviéramos esa formación de conciencia, esa libertad de conciencia, y seamos también valientes en confesar siempre nuestra fe. Muy buen día, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Os quiero.